Bienvenidos a un vídeo más. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con mucha energía. Yo estoy aquí feliz de estar de nuevo con ustedes. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de un tema que creo que a muchos de ustedes les va a encantar, el arrasador éxito de Serkan Ayolu y Özge Gürel en Rusia. Sí, señores y señoras, la pareja de oro de las series turcas está conquistando el corazón de los rusos. Para quienes aún no los conozcan, o para refrescar la memoria, Serkan Ayolu es ese galán turco que nos ha robado el corazón con su carisma, su sonrisa y por supuesto su talento. Y Özge Gürel, ay, Özge. Esa actriz talentosísima y radiante que junto a Serkan han formado una pareja que traspasa la pantalla. Son como el chocolate y las fresas, ¿saben? Un combo ganador. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del entretenimiento ruso y descubrir por qué estas dos estrellas turcas están causando sensación en ese país. Vamos a hablar de las series que los han catapultado a la fama, de cómo el público ruso ha reaccionado a su trabajo y de cómo su éxito ha impactado en la industria del entretenimiento. Prepárense para una dosis de romance, drama y, por supuesto, mucha emoción. Antes de que comencemos a sumergirnos en este apasionante tema, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos. También activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Es la mejor manera de estar al día. Y por supuesto, déjenme un like si les gusta lo que hago. Eso me motiva muchísimo. Bien, ahora sí, vamos a lo importante. ¿Por qué Serkan Ayolu y Özge Gürel están arrasando en Rusia? La respuesta, como suele pasar en el mundo del entretenimiento, es multifacética. Pero empecemos por el principio, las series. El principal detonante de este éxito, sin duda, es la emisión de sus series en la televisión rusa y, más importante aún, en plataformas de streaming. ¿Y qué series? Seguramente muchos de ustedes ya conocen algunas de ellas. Hablamos de Amar es Primavera, la serie que catapultó a la fama a esta pareja y que en Rusia fue todo un fenómeno. La química entre Serkan y Özge es palpable, la historia es romántica y divertida, y el contexto cultural, a pesar de ser diferente, conecta con las emociones universales. ¿Quién no se ha enamorado alguna vez, ha soñado con el amor perfecto o ha sufrido por un desamor? Amar es Primavera toca todas esas fibras sensibles. Pero no solo Amar es Primavera ha sido un éxito. Otras series en las que han participado por separado, y otras en las que han trabajado juntos, también han ganado popularidad. Esto demuestra la versatilidad de ambos actores y su capacidad para conectar con diferentes tipos de público. La narrativa, los giros inesperados, los personajes complejos y bien desarrollados, todo eso contribuye a que los espectadores se enganchen a las historias. Y claro, no podemos olvidar la belleza de los paisajes turcos, la moda, la gastronomía, todo un festín visual que encanta a los espectadores. Pero, ¿qué es lo que hace que estas series sean tan atractivas para el público ruso? Hay varios factores. En primer lugar, la calidad de la producción. Las series turcas en general son conocidas por su excelente cinematografía, su vestuario cuidado y su banda sonora evocadora. En segundo lugar, la universalidad de los temas. Como les decía antes, el amor, la familia, la amistad, la lucha por los sueños, son temas que resuenan en cualquier parte del mundo. Y en tercer lugar, la interpretación de los actores. Serkan y Özge son excepcionales en lo suyo. Transmiten emociones de forma natural, hacen reír, llorar y sobre todo, enamoran. Profundizando un poco más en el éxito de Amar es Primavera en Rusia, podemos destacar algunos puntos clave que la hicieron tan especial para el público ruso. La historia, ambientada en el vibrante Estambul, narra la historia de Oyku, una joven diseñadora de moda que sueña con el amor verdadero, y Ayaz, un arquitecto exitoso y carismático. La trama, llena de enredos románticos, malentendidos y momentos cómicos, conquistó a los espectadores rusos por su frescura y optimismo. La serie aborda temas como la amistad, la lealtad, la superación personal y la importancia de perseguir los sueños, valores que resuenan en cualquier cultura. Además de la química entre Serkan y Özge, que era innegable, la serie también se benefició de una excelente banda sonora, que complementaba perfectamente las escenas románticas y dramáticas. La música, con melodías pegadizas y letras emotivas, contribuyó a crear una atmósfera mágica que cautivó a los espectadores. La serie también destacó por su vestuario y ambientación,
que reflejaban la moda y la cultura turcas, lo que atrajo aún más la atención del público ruso. Otro factor importante fue la difusión de la serie. Amar es primavera se emitió en varios canales de televisión y plataforma de streaming en Rusia, lo que permitió que llegara a un amplio público. La serie también se promocionó activamente en las redes sociales, donde los fans rusos compartían sus opiniones, creaban contenido y participaban en debates sobre la trama y los personajes. Esta interacción entre la serie y el público contribuyó a generar un gran interés y entusiasmo por Amar es primavera. En cuanto a la reacción del público ruso, la serie fue un éxito rotundo. Los espectadores se enamoraron de Oykuyayaz y se sintieron identificados con sus problemas y aspiraciones. La serie generó un gran revuelo en las redes sociales, donde los fans expresaban su entusiasmo, compartían sus teorías sobre la trama y creaban contenido relacionado con la serie. Amar es primavera se convirtió en un tema de conversación recurrente entre los rusos, y su popularidad se extendió rápidamente por todo el país. Además de Amar es primavera, otras series en las que han participado Serkan y Ozge también han sido bien recibidas por el público ruso. Entre ellas podemos mencionar Cherry Season, donde la pareja protagonista, y M.R. Roung, una comedia romántica que también cautivó a los espectadores con su trama divertida y sus personajes entrañables. La participación de Serkan y Ozge en estas series ha contribuido a consolidar su fama en Rusia y a afianzar su posición como dos de los actores turcos más queridos y admirados en el país. Pero el éxito de Serkan y Ozge en Rusia va más allá de las series. También se manifiesta en la popularidad que tienen en las redes sociales. Cuentan con un gran número de seguidores rusos, quienes expresan su admiración por ellos a través de comentarios, mensajes y likes. Los fans rusos además suelen ser muy activos en la creación de contenido relacionado con sus ídolos. Podemos encontrar desde fanarts y edits hasta vídeos y traducciones de entrevistas. Este fenómeno de admiración se extiende a plataformas como Instagram, donde ambos actores tienen una gran cantidad de seguidores rusos. Los fans no solo siguen sus actividades profesionales, sino también sus vidas personales, compartiendo sus momentos favoritos y expresando su apoyo incondicional. La interacción de Serkan y Ozge con sus fans rusos es constante, respondiendo a sus comentarios, compartiendo sus mensajes y demostrando su aprecio por su cariño. En plataformas como YouTube, los canales dedicados a Serkan y Ozge en Rusia son numerosos y activos. Los fans crean vídeos de sus escenas favoritas, compilaciones de entrevistas, análisis de sus personajes y traducciones de sus trabajos. Estos canales se convierten en puntos de encuentro para los fans rusos, donde comparten sus opiniones, debaten sobre la trama de las series y celebran el talento de sus ídolos. Además, los fans rusos de Serkan y Ozge son conocidos por su dedicación y creatividad. No solo se limitan a ver las series, sino que también crean fanficción, historias originales basadas en los personajes y las tramas de las series. También producen fanarts, ilustraciones que representan a los actores y a sus personajes de diferentes maneras. Estos trabajos, que a menudo son compartidos en las redes sociales, demuestran el gran impacto que Serkan y Ozge tienen en el público ruso. Otro aspecto importante del éxito de Serkan y Ozge en Rusia es su impacto en la industria del entretenimiento. Su popularidad ha abierto las puertas a otros actores y actrices turcos, y ha contribuido a que las series turcas sean cada vez más valoradas en el mercado ruso. Las productoras turcas han visto en Rusia un mercado potencial para sus producciones, y han comenzado a invertir en la creación de contenido que pueda ser del agrado del público ruso. La presencia de actores turcos en Rusia también ha generado un interés por la cultura y el idioma turcos. Muchos fans rusos han comenzado a aprender turco para poder seguir las series y entender mejor a sus ídolos. Esto ha llevado a un aumento en la demanda de clases de turco y de materiales de aprendizaje, lo que ha beneficiado a las escuelas de idiomas y a los autores de libros y manuales. El éxito de Serkan y Ozge en Rusia también ha influido en la moda y en las tendencias. Los fans rusos se inspiran en el estilo de los actores y en la moda turca que se muestra en las series. Esto ha llevado a un aumento en la demanda de ropa, accesorios y cosméticos turcos en Rusia, lo que ha beneficiado a las empresas turcas y a los minoristas que venden productos turcos. La industria del turismo también se ha beneficiado del éxito de Serkan y Ozge en Rusia. Muchos fans rusos viajan a Turquía para visitar los lugares donde se filmaron sus series favoritas, y para conocer la cultura y la gastronomía turcas. Esto ha generado un aumento en el turismo ruso a Turquía,
lo que ha beneficiado a los hoteles, restaurantes y agencias de viajes. Pero volviendo a Serkan y Ozge, ¿cómo ha impactado este éxito en sus carreras? Pues definitivamente de forma muy positiva. Han ganado popularidad, reconocimiento y por supuesto, nuevas oportunidades laborales. Han consolidado su posición como dos de los actores más importantes de la industria turca. Y además han ampliado su base de fans a nivel internacional. El éxito en Rusia ha abierto nuevas puertas para Serkan y Ozge, tanto en Turquía como en el extranjero. Han recibido ofertas para participar en nuevas series y películas, y han sido invitados a eventos y festivales en diferentes países. Su popularidad les ha permitido negociar mejores contratos y obtener mayores ingresos. Además, el éxito en Rusia ha aumentado su visibilidad en las redes sociales, lo que les ha permitido conectar con un público más amplio y establecer relaciones con marcas y empresas. Han sido contratados para ser imagen de productos y servicios, y han participado en campañas publicitarias en diferentes países. En resumen, el éxito de Serkan y Ozge en Rusia ha tenido un impacto significativo en sus carreras. Han consolidado su posición como dos de los actores turcos más importantes, han ampliado su base de fans y han obtenido nuevas oportunidades laborales. Su éxito es un ejemplo de cómo el talento, la dedicación y el trabajo duro pueden llevar al éxito en la industria del entretenimiento. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro de Serkan y Ozge en Rusia? Pues más éxitos, por supuesto. Es muy probable que sigan participando en proyectos que sean emitidos en Rusia, y que sigan cosechando admiradores en ese país. También es posible que hagan visitas a Rusia para promocionar sus trabajos y conocer a sus fans. Sería genial, ¿verdad? Es muy probable que las productoras turcas sigan creando series y películas que puedan ser del agrado del público ruso, y que Serkan y Ozge sean considerados para participar en estos proyectos. También es posible que los actores reciban ofertas de trabajo de productoras rusas, y que participen en proyectos conjuntos. La popularidad de Serkan y Ozge en Rusia también podría llevar a que participen en eventos y festivales en ese país. Podrían ser invitados a estrenos de sus series y películas, a entrevistas y programas de televisión, y a encuentros con sus fans. Estas apariciones les permitirían conectar con sus admiradores, promocionar sus trabajos y consolidar su fama en Rusia. Además, el éxito de Serkan y Ozge en Rusia podría impulsar la creación de nuevos proyectos en colaboración con productoras rusas. Podrían participar en películas, series o programas de televisión que sean coproducidos por empresas turcas y rusas. Esta colaboración podría generar nuevas oportunidades laborales para los actores y contribuir a fortalecer los lazos culturales entre ambos países. Y por supuesto, siempre está la posibilidad de que participen en algún proyecto en colaboración con productores rusos. Imaginemos una película turco-rusa protagonizada por ellos dos. Sería un bombazo. En resumen, la historia de éxito de Serkan Ayolu y Ozge Gurel en Rusia es un claro ejemplo de cómo el talento, la pasión y la dedicación pueden traspasar fronteras. Han conquistado el corazón del público ruso gracias a sus series, a su carisma y a la conexión que han establecido con sus fans. Son, sin duda, dos de los actores más queridos y admirados en Rusia. Y nos alegramos muchísimo por ellos. La trayectoria de Serkan Ayolu y Ozge Gurel en Rusia es una muestra de cómo el arte y el entretenimiento pueden unir culturas y derribar barreras. Su éxito en Rusia es un testimonio de su talento, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público a nivel emocional. Han logrado conquistar el corazón de los rusos gracias a su carisma, su química en la pantalla y la calidad de sus trabajos. Su éxito en Rusia ha demostrado que las series turcas tienen un gran potencial para conquistar al público internacional. Han abierto el camino para otros actores y actrices turcos, y han contribuido a que las series turcas sean cada vez más valoradas en el mercado global. Su historia es una inspiración para todos los que sueñan con triunfar en el mundo del entretenimiento. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Hemos hablado de un tema que a mí me apasiona mucho. He intentado darles una visión completa de la situación de Serkan y Ozge en Rusia. Recuerden, la clave del éxito es el trabajo duro, la perseverancia y, por supuesto, la pasión por lo que uno hace. Y Serkan y Ozge son la prueba viviente de ello. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo haciéndolo. Me encantaría saber su opinión. ¿Ya conocían el éxito de Serkan y Ozge en Rusia?
¿Qué les parece su trabajo? ¿Cuál es su serie favorita de ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.